glomerular. Bajo ese mecanismo, básicamente es que afecta el riñón, pero también esos inmunocomplejos se pueden depositar a nivel de la piel, a nivel del plexo coroide, a nivel de los espacios pleurales y del pericardio. Cuando esos inmunocomplejos como tal se depositan, por ejemplo, a nivel glomerular, pues hay activación del complemento y esta activación del complemento va a provocar que se liberen citoquinas, factores proteolíticos y procoagulantes, y también hay infiltración leucocitaria. Todo esto va a promover lo que es una lesión glomerular y una lesión intersticial y tubular, siendo la lesión glomerular lo que antecede a la lesión intersticial. Básicamente, en esta imagen, pues, sabemos que esos inmunocomplejos pueden ser depositados a nivel del espacio subepitelial y a nivel del espacio subendotelial, así como del espacio mesangial. Cada una de estos espacios, pues, tienen parte importante en lo que es la fisiopatogenia de la enfermedad. Sabemos que los inmunocomplejos, pues, que se depositen aquí a nivel subendotelial, pues, tienen forma de comunicarse con el espacio vascular a través de ciertos ligandos. Igualmente lo hacen todo lo que esté a nivel subepitelial, para que a través de ciertas proteínas que están en la membrana basal glomerular puede comunicarse con el espacio vascular. El más difícil de comunicarse con el espacio vascular es el espacio mesangial como tal, pero en las áreas donde no hay, donde la unión es directa con el mesangio y el espacio vascular, pues entonces también podemos tener esa comunicación directa. Pero esto es básicamente para que vean cuáles son los espacios que se pueden depositar estos inmunocomplejos. Cada uno de estos espacios van a estar alterados por factores, como lo ven a su lado izquierdo, que están aquí descritos. Por ejemplo, a nivel podocitario va a haber disminución de lo que es la angiotensina 1, aumento de la angiotensina 2, aumento de la endotelina 1 y disminución del factor de crecimiento vascular epidémico tipo A. A nivel de las células endoteliales va a haber disminución de óxido nítrico sintasa endotelial, así como del factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo beta, y a nivel del espacio mesangial puede haber disminución del factor de crecimiento transformador beta. Estos factores que mencioné también tienen bastante importancia en la fisiopatogenia de la enfermedad. Ya la lesión intersticial en la nefritis lúpica, pues, va a estar promovido por diferentes células, como son las células dendríticas, los macrófagos, tanto los macrófagos residentes como los macrófagos que vienen a depositarse a nivel glomerular, los pericitos, también tenemos citoquinas, quemoquinas, y diversas sustancias inflamatorias, así como la que mencioné anteriormente, recordando que los fibroblastos y los pericitos pueden tener una transformación hacia miofibroblasto y de esta forma también aumentar lo que es la fibrosis, que ya se ve en la parte final de la enfermedad o de la fisiopatogenia como tal, que es lo que caracteriza la lesión intersticial en la nefritis lúpica. Aquí vemos otra imagen, pues aquí está un poco más esquematizada. Estos depósitos inmunes a nivel subendotelial, aquí por ejemplo, pues van a provocar que haya una infiltración de macrófagos, asimismo se llaman macrófagos infiltrantes, y de células T. Y como pueden ver, eso lo hace a nivel del espacio de la cápsula de Bowman, provocando de esta forma la formación de semilunas. Como sabemos que las semilunas son proliferación de tejido que ya abarcan lo que es la cápsula de Bowman. Estas células, además de interleuquinas que se liberan por la misma respuesta inflamatoria, va a atraer hacia este espacio por los monocitos tipo 16 o neutrófilo tipo 16, que también de por sí van a provocar liberación de sustancias inflamatorias. Los macrófagos residentes también tienen un importante rol en la fisiopatogenia, produciendo más sustancias inflamatorias, y recordar que los pericitos se pueden
convertir en miofibroblasto y de esta forma también aumentar lo que es la fibrosis intersticial que caracteriza a estos pacientes. Ya los mecanismos celulares de la nefritis lúpica son un poco más complejos. Como dije al principio, existe una autodesregulación de las células T y las células B, que son células T y B autorreactivas defectuosas, que producen autoanticuerpos, que son parte de esta entidad inmunológica que afecta tanto a los pacientes. Pues entonces, cuando estos linfocitos son activados, pues, por ejemplo, las células B, que se activan por el factor de activación de las células B, pues básicamente provocan la producción de células plasmáticas productoras de autoanticuerpos, como vemos aquí. Esos autoanticuerpos pueden reconocer antígenos propios o autoantígenos, por eso también existe la teoría de que los pacientes o que el riñón de los pacientes afectados puede también provocar autoantígenos y autoanticuerpos, y en lugar de formar inmunocomplejos circulantes, también forman inmunocomplejos in situ. Básicamente, las células T también pueden producir interleuquinas, como son la interleuquina 17, la interleuquina 23, que también van a provocar aún más inflamación. Existen lo que son los grupos de proteínas de alta actividad, no histonas, que también van a reconocer el receptor tipo like y por esa vía también van a potenciar la respuesta inflamatoria y ya el depósito de los complejos inmunológicos. Entonces, en esta imagen, ¿verdad? Este es el endotelio el endotelio celular. Aquí vemos endotelio celular, la membrana basal glomerular y la capa epitelial, ya de por sí por los podocitos. Aquí vemos también que existen otros factores, como es el factor de necrosis tumoral, que también tiene que ver con la respuesta inflamatoria. En esta parte vemos que también los anticuerpos anti-dsDNA tienen que ver con el depósito de esos anticuerpos que van a también reconocer antígenos propios o autoantígenos. Y lo que aquí señala es que la activación del BCL2, que tiene que ver con el proceso de apoptosis, también está afectado. En esos pacientes se ha visto que la actividad apoptótica está disminuida y por tanto esos linfocitos B y T autorreactivos son difíciles de disminuir, por así decirlo, y por tanto la actividad defectuosa pues se potencializa más y hay más producción de autoanticuerpos. También están los anticuerpos antifosfolípidos, que también tienen cierto rol en la patogenia de la enfermedad. Básicamente, esta es la fisiopatología, tratada de explicar de una forma un poco sencilla, pero la fisiopatogenia de la nefritis lúpica y del lupus como tal es bastante compleja y hay libros de fisiopatogenia del lupus que realmente es un mundo. El cuadro clínico de la nefritis lúpica, pues básicamente el paciente presenta proteinuria, puede presentar hematuria, microhematuria. Esa proteinuria puede estar en rango nefrótico del 45 al 65% de los casos, incluso debutar con síndrome nefrótico, dependiendo de la clase de nefritis lúpica que tenga el paciente. Y muchos de los pacientes también debutan con hipertensión o presentan hipertensión en el curso de su enfermedad, lo cual se asocia a que esa nefritis tiene un curso grave como tal. El cuadro clínico de la nefritis lúpica se va a explicar con cada clase de nefritis lúpica a nivel histológico. También podemos ver que hay una evolución hacia la insuficiencia renal y estos pacientes se caracterizan por presentar disfunción tubular, ya sea tipo 1 o tipo 4, y también la presencia de cilindros de forma ya crónica. En esta imagen podemos ver que existen múltiples procesos, como por ejemplo los procesos iniciales, proteinuria, hipertensión glomerular. Aquí no tenemos cómo detectar los biomarcadores inflamatorios en orina, pero los procesos iniciales que van progresando
en cuanto a su fisiopatogenia, y de esta forma van provocando todas las injurias, ya sea glomerulares como túbulos intersticiales, lo que va a provocar que haya progresión hacia la enfermedad renal crónica. Aquí abajo también vemos que hay factores que predisponen al paciente, como son los factores genéticos. Hay una iniciación, que fue todo lo que expliqué de la lesión glomerular, se progresa esa lesión y hay injuria glomerular, luego está la injuria o la lesión tubular intersticial, lo cual puede causar hipoxia y daño celular per se, y todo esto es lo que caracteriza a la nefritis lúpica. Mientras haya una progresión de la injuria glomerular y tubular intersticial, pues el paciente tiene mayor riesgo a progresar a la enfermedad renal crónica ya en estadios finales. Este cuadro aquí lo que nos quiere presentar son los criterios de SLDAI, que son los que nos ayudan a determinar la actividad lúpica que tiene el paciente, y quise subrayar o encerrar lo que son los criterios para hablar de actividad lúpica a nivel renal. Eso es muy importante porque cuando sacamos esta escala, pues si tenemos más de 4 puntos, podemos hablar de una actividad leve, pero ya con un puntaje mayor de 8, pues estamos hablando sobre una nefritis lúpica con actividad severa. Aquí vemos que los cilindros urinarios hialinos, eritrocitarios o granulares en la orina tienen una puntuación de 4, la hematuria tiene una puntuación de 4, más de 5 eritrocitos por campo, la proteinuria también, que dije que debe ser 500 miligramos en 24 horas de forma persistente o más, y la piuria, que es más de 5 leucocitos por campo. Ya con 2 de estos criterios, pues estamos hablando de actividad lúpica, o sea, con que el paciente tenga hematuria y proteinuria, pues ya son 8 puntos, y eso equivale a una nefritis lúpica con actividad severa. La biopsia renal, las indicaciones de la biopsia renal en los pacientes lúpicos, pues es que tenga una proteinuria confirmada mayor de 500 miligramos en orina de 24 horas, o que el creciente de proteína creatinina sea mayor de 0.5 gramos por microgramos, o el sedimento urinario activo, que el paciente tenga microhematuria, leucocitura y cilindruria. Además de eso, de que el paciente tenga un deterioro inexplicado de la función renal. Esos son los criterios para nosotros biopsiar el paciente lúpico. Pero también tenemos que tener en cuenta que un paciente ya biopsiado se puede rebiopsiar, y tiene criterios también para nosotros pensar cuándo debemos rebiopsiar un paciente que ya le hemos hecho una biopsia anterior. Este paciente tiene que tener un aumento o reaparición de proteinuria. Se dice que un aumento mayor de 1 gramo, si por ejemplo tenía una proteinuria menos de 1 gramo, un aumento mayor de 1 gramo es un criterio para nosotros considerar la rebiopsia, hasta también que esta proteinuria llegue a rangos nefróticos. El paciente que también desarrolle después un síndrome nefrótico, o que tenga sedimento urinario activo persistentemente, en especial si la primera biopsia solamente tenía lesiones no proliferativas o una clase de nefritis lúpicas de las primeras, 1 y 2. También debemos considerarlo cuando el paciente tiene aumento de la creatinina sérica o una evolución inexplicada hacia la insuficiencia renal, que tenga refractariedad hacia los tratamientos inmunosupresores ya instaurados. También ya eso es muy subjetivo, que el galeno tenga incertidumbre respecto al grado de actividad o cronicidad de las lesiones renales para decidir el tratamiento a llevar a cabo, y que el médico esté sospechando una nefropatía que no esté relacionada con lupus. Entonces, básicamente, de forma general, porque vamos a hablar de cada clase, de forma general, en la biopsia renal, a nivel de la microscopía óptica, vamos a encontrar lo que es la hipercelularidad mesangial y la presencia de astas de alambre, que son lesiones glomerulares que se caracterizan por engrosamiento, por el depósito de los inmunocomplejos a nivel del espacio subendotelial. A nivel de la microscopía electrónica, pues vamos a encontrar lo que son las huellas dactilares, y a nivel de la inmunofluorescencia puede haber depósito de IgG, tanto de IgG1 y IgG3. También puede haber depósito de IgA, de IgM, de C3 y de C1Q. Cuando existe un depósito
total de todos estos anticuerpos, pues es lo que nosotros conocemos como full house, casa llena. O sea, una inmunofluorescencia que tenga todos esos anticuerpos, pues se considera full house. Y es muy característico de los pacientes con lupus. Si tenemos una biopsia, que es un paciente que estamos estudiando, pues dentro de nuestro diagnóstico diferencial esté una nefritis lúpica, pues si presenta una inmunofluorescencia con positividad para todos esos anticuerpos, debemos estar seguros que estamos frente a una nefritis lúpica. Y la huella dactilar, que de por sí son depósitos densos que tienen una forma granular y que se puede ver a través de la microscopía electrónica. Bien, entonces, dentro de las nefritis lúpicas podemos, a nivel histológico, podemos clasificarlo en 6 clases, valga la redundancia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reconocer que desde el año 1982 se habían propuesto unos criterios, una clasificación que tenía ciertas definiciones por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esta clasificación realmente estaba incompleta porque no eran las definiciones para encasillar a los pacientes, no eran muy definitorias como tal y quedaban en el área algunas cosas, razón por la cual en el año 2003 la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal pues propuso una nueva clasificación retomando, tratando de modificar o arreglar o mejorar ya lo que había propuesto la Organización Mundial de la Salud, y es la que actualmente se está usando porque es la que es más reproducible tanto por los patólogos, los nefrólogos, así como los reumatólogos. Aquí vemos las clases, tienen sus nombres cada una. La clase 1 se conoce como nefritis lúpica mesangial mínima, la clase 2, nefritis lúpica mesangial proliferativa, la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, que se subdivide de acuerdo si las lesiones son activas o crónicas, la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, que también se divide si tiene lesiones agudas y crónicas y si es segmental o global, y recordar que esta es la clase que más es biopsiada, o sea, dentro de todas las biopsias que se han hecho, en pacientes lúpicos, la que más se ha demostrado es la clase 4, o nefritis lúpica difusa. La clase 5 es la nefritis lúpica membranosa y la clase 6, que es la nefritis lúpica esclerosante avanzada. Entonces, cada una de estas vamos a señalarla aquí y vamos a dar cuáles son sus características. Básicamente, recordar que tenemos que tener en cuenta cuál es el porcentaje de glomerulosclerosis, es una forma fácil como de entenderlo rapidito. El porcentaje de glomerulosclerosis, si es menos del 90%, pues tenemos que tener pendiente dónde están localizados esos depósitos inmunes, si es a nivel mesangial, subendotelial o subepitelial. Esta parte de aquí la obvio. A nivel mesangial, pues si está a nivel mesangial, nos preguntaremos si el paciente tiene hipercelularidad mesangial. Si la tiene, pues estamos frente a una clase 2, y si no la tiene, es muy mínima, estamos frente a una clase 1. Si los depósitos son a nivel subendoteliales, tenemos que saber cuál es el porcentaje de glomérulos que están involucrados. Si es menos del 50%, estamos frente a una focal, que es la 3, y si es mayor del 50%, estamos frente a una clase 4, que es la difusa. Ya si el paciente tiene depósitos subepiteliales, pues estamos frente a la 5, que es la nefritis lúpica membranosa, y si la glomerulosclerosis es mayor del 90%, pues estamos frente a la difusa esclerosante avanzada, que es la tipo 6. Existen también, que es importantísimo mencionar, el índice de actividad y cronicidad de Austin, que se desarrolló en el año 1984. Este índice, luego de describir la biopsia como tal, pues nos va a decir qué tanta índice de actividad aguda y crónica tiene el paciente. Este índice ha ayudado a predecir el pronóstico, aunque hay estudios que se ha visto que cuando tenemos un índice de actividad mayor de 7 o un índice de cronosidad mayor de 3, no se ha demostrado que tengan una relación directa con un mal pronóstico. Aquí podemos ver que el índice de actividad
le dan 3 puntos a cada acápite. En el índice de actividad agudo tenemos 6 acápites, dentro de ellas mencionar la hipercelularidad endocapilar, por ejemplo. Y si el paciente la tiene presente, pues le vamos dando los puntos. Y el índice de cronicidad, si tiene esclerosis glomerular, si tiene semilunas fibrosa, atrofia tubular o fibrosis intersticial, pues le vamos dando puntaje. Y de acuerdo a eso, ya podemos decir si estamos frente a un paciente que apunta más a la cronicidad o es un paciente que está debutando. De esta forma, este índice nos ayuda, su función principal es ayudarnos a predecir pronóstico, pero eso realmente es un tema de debate. Empezando por las clases de la nefritis lúpica, vamos a la clase 1, que recordando es la nefritis lúpica mesangial mínima. Esta nefritis es raramente diagnosticada. ¿Por qué? Porque los pacientes, como están asintomáticos, con un filtrado glomerular normal, donde la hematuria y la proteinuria es súper rara, pues es muy difícil que el galeno tome la medida de biopsiarlo. Por eso es raramente diagnosticada. Esta nefritis, como dice su nombre, puede haber aumento de mesangial, tanto hiperfiltración mesangial, y de esta forma serían los diagnósticos principales. Aunque a nivel de la microscopía óptica no se ven hallazgos muy patológicos, básicamente es un glómerulo que está sin hallazgos patológicos, que era lo que en comparación con la clasificación de la OMS, que yo le había dicho que la habían cuestionado mucho, decía que el glomérulo estaba 100% normal, y sabemos que en la nefritis lúpica algo debemos encontrar a nivel de la biopsia. Entonces, a nivel de la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia, en la inmunofluorescencia podemos encontrar depósitos inmunes mesangiales, pocos, pequeños, pero estos pueden estar formados por C1Q, anticuerpo IgG y C3. La creatinina en esos pacientes está normal, por tanto la tasa de filtración glomerular también, como dije, se encuentra normal. Los pacientes están asintomáticos en la clase 1 y por tanto es una clase que claramente decimos el paciente está en clase 1 de la nefritis lúpica, porque el paciente realmente no presenta ningún síntoma o signo. La clase 2, que se conoce como nefritis lúpica proliferativa mesangial, pues como dice su nombre, aquí sí vemos hipercelularidad mesangial, que ya es una hipercelularidad que no es leve, sino que es moderada a severa, por así decirlo, y también puede haber expansión de la matriz mesangial. Aquí también los pacientes suelen estar asintomáticos. Algunos pueden presentar proteinuria, que usualmente se describe como una proteinuria menor de 1 gramo, 24 horas, con azoados normales y una tasa de filtración glomerular normal. También estos pacientes pueden tener depósitos de inmunocomplejos que están básicamente formados por IgG y C3. Es muy, muy, muy raro que los pacientes en clase 2 debuten con un síndrome nefrótico. Y si lo hacen, pues debemos de pensar que el paciente probablemente tenga una podistropatía no asociada a nefritis lúpica. Y ya cuando el paciente presente eso, debemos de pensarlo, que probablemente tenga una afección podocitaria y debemos ya de buscar la causa de ese mal. La clase 3 de la nefritis lúpica, pues esta clase se llama nefritis lúpica focal. Aquí clínicamente el paciente va a presentar síndrome nefrótico. Se dice que el 30% de los pacientes puede presentar síndrome nefrótico al inicio de la enfermedad. Puede presentar hematuria, la serología de lupus la tiene activa, aunque esta serología no se asocia directamente con los hallazgos histopatológicos. El paciente puede presentar hipertensión, aunque no es obligatorio, y tiene aumento ligero de lo que es la creatinina sérica. Esta clase 3 o nefritis lúpica focal tiene menos del 50% de los glomérulos afectados en la microscopía óptica y por tanto también puede aparecer depósitos inmunes a nivel mesangial y subendotelial. Como dije anteriormente, la clase 3 y la clase 4 se dividen de acuerdo a si tienen lesiones activas, lesiones crónicas o mixtas. La clase 3A es cuando tenemos lesiones activas y en ese caso tenemos que decir que estamos frente a una nefritis lúpica focal proliferativa.
Si tiene lesiones crónicas solamente, pues estamos ante una nefritis lúpica clase 3 que tiene lesiones crónicas inactivas y se considera nefritis lúpica focal esclerosante. Pero cuando la biopsia de este paciente presenta tanto lesiones activas como lesiones crónicas, pues estamos frente a una nefritis lúpica focal proliferativa esclerosante. Es un poco engruñón aprenderse todos estos nombres, pero básicamente si es aguda proliferativa y si tiene lesiones crónicas esclerosante. Entonces la clase 3AC, que es la mixta, es cuando tienen las dos lesiones. Y de acuerdo al índice de Austin, bueno, pues vamos a clasificar esa nefritis lúpica focal si es A, si es C o si es AC. Y de acuerdo a eso también va acorde a nuestro tratamiento que vamos a darle al paciente. La clase 4, aquí algo muy importante, como dije anteriormente, es la que más se biopsia. Bien, porque el paciente está usualmente en su peor momento de la enfermedad, por así decirlo. Es un paciente que presenta síndrome nefrótico, en el 50% de los casos presenta síndrome nefrótico, tanto al inicio como en la evolución de su enfermedad. Un paciente que sea hipertensa, que tiene creatinina sérica elevada, disminución de la tasa de filtración glomerular, con un sedimento urinario activo, hematuria, presencia de cilindros y serología activa para lupus, muy activa, o sea, con elevaciones muy importantes de los anti-DNA de doble cadena, así como disminución del C3 y el C4 del complemento. Aquí es que vemos las asas de alambre, que se ven básicamente, es un dato patognomónico de la nefritis lúpica, y es la forma más grave y más frecuente, como dije anteriormente. Puede estar caracterizada por el aumento de los azoados, como dije, y la hematuria y la hipertensión. Por tanto, muchas veces estos pacientes cursan, o sea, tienen un curso clínico como una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y sabemos que lo rápidamente progresivo vamos a asociarlo si el paciente tiene o no presencia de semilunas. Como dije, en la nefritis lúpica difusa, clase 4, hay más del 50% de los glomérulos afectados y esta, al igual que la clase 3, se va a dividir si es activa, crónica o mixta. Y también va a tener otra subclasificación, S y G, que es si la afección es segmental o global. Básicamente, los depósitos pueden ser subendoteliales y puede tener inclusiones tubuloreticulares, así como proliferación endotelial. Y es muy importante señalar que esta clase la clase 4 puede evolucionar a la clase 5. Igual que todas las demás clases que pueden cambiar de patrón, pero la clase 4 se ha visto que tiene más predisposición a cambiar de patrón, o sea, a ascender a su escalón mayor, que es la clase 5. La clase 5, conocida como nefritis lúpica membranosa, aquí nos recuerda la glomerulopatía membranosa, una de las glomerulopatías primarias, pues básicamente se da porque los depósitos en esta clase son subepiteliales y básicamente hace la misma fisiopatogenia de una glomerulopatía membranosa. Hay también engrosamientos difusos de capilares glomerulares y el paciente en el 60% de los casos cursa con síndrome nefrótico. Quizás en una nefritis lúpica membranosa estamos esperando que el 100% de los pacientes presenten síndrome nefrótico por ser una glomerulopatía membranosa, pero no. Se ha visto que del 20 al 40% de los casos no presentan síndrome nefrótico. Sí pueden presentar una proteinuria mayor de 1 gramo, pero no presentan proteinuria en rango nefrótico como tal. Solo el 60% debuta con el síndrome nefrótico. Esos pacientes también se acompañan de cifras tensionales elevadas, creatinina sérica elevada y también actividad serológica. Si tenemos una clase 5, que por microscopía óptica está combinada con hallazgos compatibles con clase 3 o clase 4, pues de esa misma forma se le va a nombrar. Por ejemplo, una nefritis lúpica membranosa puede tener lesiones agudas, por así decirlo, de la clase 3 o lesiones crónicas de la clase 4, y eso es importante a la hora de describir el tipo de lesión histológica que estamos viendo en ese paciente. La clase 6, que ya es la última, que se reconoce como nefritis lúpica esclerosante avanzada, es cuando ya la esclerosis, la glomerulosclerosis es prácticamente total, mayor del 90% de los glomérulos.
Aquí vemos que hay reparación, un esfuerzo de reparación de las lesiones inflamatorias previas, y es un estado avanzado tanto de la clase 3, 4 y 5. Muchos libros la llaman como clase nefritis lúpica quemada, por así decirlo, que es ya la progresión de cualquier tipo de clase que llegó hacia la etapa final, por así decirlo, de la nefritis lúpica. En cuanto a hallazgos histopatológicos me refiero. No se observan aquí lesiones de glomerulonefritis activa. El paciente ya, como es un paciente que tiene muchos datos de cronicidad, presenta proteinuria, hematuria, pero no es una proteinuria mayor de 1 gramo. El sedimento urinario usualmente está inactivo. El paciente presenta cifras tensionales elevadas, aunque no son rebeldes, y hay aumento de la creatinina sérica de forma persistente con disminución de la tasa de filtración glomerular. También existen otras lesiones a nivel del riñón de un paciente lúpico, como son las lesiones tubulointersticiales. Aquí vemos que puede haber un infiltrado mononuclear, principalmente de linfocitos T, donde la mayoría de esas infiltraciones va a estar acompañada de una clase 4, de todos los hallazgos de una clase 4 de la nefritis lúpica. Se acompaña usualmente de fibrosis y de daño tubular extenso, y también vemos que a nivel tubular pues pueden haber todos estos cambios. Recordar que ya cuando hay atrofia tubular y fibrosis intersticial, pues estamos ante los estadios finales de la evolución de esta entidad. Y las lesiones vasculares, que son lesiones que no están descritas en ninguna de las dos clasificaciones, ni siquiera en el índice de Austin, pero sí es importante recordar que hay lesiones vasculares en la nefritis lúpica, principalmente depósitos inmunes en las paredes vasculares, que están localizadas a nivel del endotelio intacto. Puede haber microangiopatía trombótica, que es infrecuente, pero sí, con trombosis fibrinoide en los capilares glomerulares, y puede haber ciertos grados de vasculitis, principalmente necrosis fibrinoide de la pared arterial, que se acompaña de infiltración de varias células inflamatorias. Dentro de los laboratorios que se toman en cuenta, tanto para el lupus, pero en la nefritis lúpica, mencionar que el anticuerpo, el anti-ADN bicatenario SS o DS, realmente lo que habla es de actividad lúpica, y se ha visto que habla de actividad lúpica y que también es uno de los biomarcadores más directos que nos habla de enfermedad renal. También está el anti-C1Q, que usualmente para nosotros verlo tenemos en este país, tenemos que pedirlo aparte del perfil inmunológico porque no lo incluyen. Y la disminución del complemento de los niveles de C4 y C3 también nos predicen un brote clínico. Básicamente, siempre que vemos que un paciente lúpico, ya conocido con nefritis lúpica, tiene C4 y C3 disminuido, tenemos que pensar que estamos frente a un paciente que está teniendo un brote y quizás no está teniendo los síntomas característicos, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Asimismo, estos biomarcadores son necesarios para el diagnóstico de lupus. También la eritrosedimentación, la PCR, los niveles de citoquinas, que eso es algo nuevo, para hablar también de la evolución de la enfermedad. Y en cuanto a nivel renal, pues el examen de orina nos ayuda muchísimo. Aquí vemos si el paciente tiene cilindros eritrocitarios, si tiene presencia de hematuria, leucocituria. Y como dije, el aumento de proteinuria mayor de 1 gramo, si un paciente tiene una proteinuria menos de 1 gramo, un aumento de proteinuria mayor de 1 gramo, o hasta llegar a rangos nefróticos, pues tenemos que pensar que el paciente probablemente esté en actividad, probablemente no esté en actividad lúpica. Aquí vemos varias analíticas que están propuestas para el seguimiento del paciente con nefritis lúpica y cuáles se deben hacer de acuerdo al mes que estemos evaluando ese paciente. Es muy importante recordar esta tablita porque nosotros vemos muchos pacientes por la consulta con diagnóstico de nefritis lúpica, aunque la mayoría de ellos tienen un diagnóstico clínico, lamentablemente no tienen biopsia, por ejemplo, en nuestro hospital, pero esta tablita nos ayuda a saber cuáles son los análisis necesarios que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, los anticoagulantes lúpicos, realmente eso el reumatólogo lo indica, pero tener en cuenta que tenemos que tener, por ejemplo, un resultado inicial y que luego a los 6 meses tenemos que tener otro y luego al año y así.
Realmente no lo voy a detallar porque es bastante largo, pero tenerlo en cuenta. Y básicamente esta es la primera parte de la conferencia, esperando que haya sido de su gusto y agrado. Muchas gracias.